es muy dispendioso calificar, ¿sí? Y ustedes me están enviando 2 correos, me aumenta muchísimo el trabajo. Entonces, cuando ustedes vayan a enviar el trabajo, fíjense de que esté el trabajo completo. Recuerden, siempre voy a enviar trabajo. En la sesión de Zoom va a haber unas preguntas y en el trabajo autónomo que cada uno hace en su casita van a tener una, unos puntos como tal. Entonces tienen que ir todos en un documento. Desde la próxima, digamos, desde hoy, desde este envío, si usted me envía 2 correos, yo solamente voy a tener en cuenta el primero. Por favor, entonces antes de enviarlo se fija que esté, digamos, completo su trabajo como tal. Bueno, la otra semana vamos a empezar a hacer mentefactos, vamos a hacer un tutorial frente a eso y vamos a hacer una clase para que ustedes entiendan qué es un mentefacto y cómo se usa esta herramienta de análisis y de representación. Sí les voy a pedir, por favor, chicos, de que sean muy juiciosos porque es muy engorroso y es un poquito complicado. ¿Listo? Pero van a ver que van a aprender mucho con ello. ¿Listo? Entonces, les voy a... otra cosa es la hora de la entrada, chicos. Estoy habilitándolos hace 10 minutos y ustedes les voy a pedir que sean muy cumplidos con el horario. ¿Por qué? Porque Profe, hay un horario como tal. Señora. qué pena, es que yo tenía un problema, no me estaba dejando entrar, pero pues por eso, porque estaba intentando desde las 9, casi que no me... Sí, sí, señora. Yo entiendo cuando, si alguien tiene problemas de internet, por favor me avisa. No, no me avisa a mí, le avisa a la profe Ivonne. ¿Por qué? Porque así yo los tengo en cuenta. Digamos, me pareció muy excelente Santiago, que él le avisó a la profe y pues yo pude grabar la clase y pues pudo, digamos, tener, em, digamos, esa información. ¿Listo? Y pude, digamos, tenerlo en cuenta. Entonces les voy a compartir pantallas y les pido por favor que sean muy puntuales porque yo no, es muy difícil. Lo feo digamos, de estar em, compartiendo pantallas que yo no puedo estar pendiente de quién entra y quién no entra. Entonces yo no me voy a poner a hacer eso, la verdad. ¿Listo? Me avisan si se ve la pantalla. Sí, Sí, bueno, entonces, nuestro tema del día de hoy es deuda externa. Otra cosita, yo sé que hay chicos que tienen problemas de internet, estamos grabando esta clase para ellos, para que les informen, ¿listo? Entonces, la deuda externa. La deuda externa son todas, digamos, las obligaciones que tenemos con acreedores, ya sean países, entes internacionales o bancos extranjeros como país o como individuos o personas naturales. ¿Listo? Este tema es un poquito complicado porque nos va a hacer entender un poquito la realidad política que tenemos en el país y si lo ponemos en comparación a nuestro contexto, uno se pregunta realmente qué está pasando. ¿Qué está pasando con todo el dinero que producimos? Entonces, chicos, ¿quiénes son los encargados o quiénes son los que pagan esta deuda externa? ¿Quién creen ustedes? Hablen, por favor. Nosotros, Nosotros, sí, nosotros. exactamente. Todos nosotros pagamos la deuda externa a través de los impuestos que hay en Colombia, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Históricamente siempre ha existido una deuda externa. Desde Simón Bolívar tenemos una deuda externa, cada vez va aumentando más. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué no se ha solventado esta deuda si nosotros producimos o tenemos, digamos, un flujo de dinero todos los años? Bueno, va por 2 partes y la primera parte es la cuestión de que tenemos unos gastos públicos. ¿Qué son esos gastos públicos? Son todo lo que el Estado necesita para sobrevivir. Entonces está toda la cuestión de salud. Entonces, ¿cómo yo pago entonces a los médicos, a las enfermeras, las ambulancias, los insumos como tal? ¿Cierto? Eso hace parte de la deuda pública o de los gastos públicos, que la seguridad, entonces el ejército, la policía, todos los elementos que ellos necesitan, el sueldo que reciben ellos, toda la cuestión de educación pública, la cuestión de infraestructura,
Todo eso hace parte del gasto público. Además, también nosotros le pagamos a todos los, em, a todos los alcaldes, gobernadores, concejales, presidentes, congresistas. Entonces, ahí va todo el gasto público como tal que vamos, digamos, a tener durante el año, ¿cierto? Así sigamos produciendo, también, digamos, vamos a seguir gastando y vamos a tener un gasto público también todos los años. ¿Cuál es el verdadero problema? La corrupción. ¿Por qué? Porque también, digamos, yo ya les había hecho la comparación de que Colombia era una alcancía rota. ¿Por qué? Porque nosotros, Colombia sigue produciendo dinero y vamos metiendo en nuestra alcancita todo el dinero que produce, pero al mismo tiempo, como está rota, llega un individuo que es la corrupción y va sacando todo el dinero, ¿cierto? Para su beneficio. Entonces, ahí va a estar, digamos, el problema como tal de que a pesar de que solventemos la deuda, siempre vamos a también, otra cosa, vamos a seguir otra vez pidiendo prestado para hacer diferentes proyectos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar y ya seguimos hablando de esto. Bueno, ¿qué es? Pues es el conjunto de obligaciones que tiene un país con los acreedores que residen en el extranjero. Hasta ahí, sencillo, ¿cierto? Entonces, hay dos clases de deuda externa. La primera es la deuda pública, es decir, la que tiene el Estado como tal, con todos los entes internacionales, ya sea el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, o otros países. ¿Listo? Entonces, esa es la deuda pública que tiene el Estado como tal, es decir, todos los colombianos, todo el gobierno. ¿Listo? Y la otra es la deuda privada. Se refiere a la deuda contraída por empresas y familias, ¿sí? No solamente hay bancos nacionales, también hay bancos extranjeros acá en Colombia y nosotros a veces pedimos prestado a esos bancos o las empresas también cuando hacen proyectos grandes, digamos, piden sumas de dinero muy altas a esos acreedores. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? Bueno, sigo. Los acreedores, ¿quiénes son los acreedores? Pues son todos los extranjeros que se encargan digamos, de prestar. Están los bancos extranjeros, gobiernos de otros países, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Central. La próxima sesión vamos a ver cada uno de ellos qué hace o qué se encarga. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quiénes creen que son los encargados de ese proyecto o de esos entes? Hablen, por favor. ¿Quiénes son Hablen. los que, profe? Los encargados o quiénes son los que dirigen estos entes internacionales. Los países del primer mundo. Los países del primer mundo, exacto. Los países potencias son los que van a, digamos, a manejar todos estos organismos. Entonces, ahí va de la mano todas las relaciones internacionales, toda la diplomacia, de que si usted se la lleva bien con digamos, un país, a usted le van a prestar dinero. ¿Sí? Entonces, ahí juega mucho, digamos, toda la disposición que ustedes tengan frente a eso. Otra cosa muy importante, y es que a veces estos entes también le piden a los países una organización o unos lineamientos especiales. ¿Cuáles son? Digamos, en el gobierno de Uribe le dijeron, nosotros le vamos a prestar plata, pero usted nos tiene que asegurar que realmente está invirtiendo en educación. Entonces, lo que se hizo ese año fue subir los resultados del ICFES para mostrar, fueron disfrazados obviamente para demostrar que había un nivel de educación mayor ese año. Entonces sí le prestaron la plata a Uribe. Ahorita decían en otro curso que era muy inteligente, pues sí, inteligente, haciendo trampa, pero los verdaderos afectados somos nosotros, porque ese dinero no fue invertido en nosotros y segundo, pues la educación se está viendo afectada. ¿Listo? ¿En qué o para qué se utilizan esos préstamos? Para infraestructura, maquinaria o para escuchamos, o para o para cualquier, digamos, infraestructura pública que quieran hacer los gobiernos. ¿Qué es lo que pasa con eso? El problema ahí radica, chicos. Digamos, nosotros vamos a hacer el metro, vamos a pedir una parte al Fondo Monetario Internacional, listo, no lo presta. También la parte privada va a invertir. ¿Cuál es el problema?
de que acá en Colombia se demora muchísimo la construcción, no sé, digamos, van a decir 2 años, se va a demorar 2 años el proyecto haciéndolo, pero no se va a demorar 2 años, sino se va a demorar 5, 6 años y se van a aumentar los costos y se va a aumentar la deuda y obviamente, ¿quién termina pagando todo eso? Nosotros. Ese es el verdadero problema que hay. Otra forma de que, digamos, de que se paga o que se ve afectado son las catástrofes naturales y la mala administración. Entonces tenemos huracanes, terremotos, incendios, donde el país tiene que solventar esta crisis de alguna manera y lo hace a través de qué? A través de esto, a través de préstamos como tal. Ahorita preguntaban que si en este momento podíamos hablar nosotros de una crisis económica y que si se podía solventar, sí, muchos países van a pedir, digamos, dinero prestado por toda la crisis económica que se avecina o que ya está viviendo, pero pues es de pensar, nuestra deuda externa cada vez aumenta más, se supone que Duque había prometido que iba a disminuirla, pero no fue así, al contrario, la aumentó muchísimo más. Voy a dejarles de compartir pantalla y me hacen las preguntas, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Seguros? No, Bueno, no. entonces,